Bueno, entonces nosotros hoy vamos a continuar todo lo que fue el proceso de la dominación británica en la India. La última vez habíamos visto ya, pues, cómo hacia el siglo XVIII, que es como el momento culmen de los mogoles, también se está dando la formación como de un reino, que es el reino Maratha en todo el centro de la India, que va a ser muy fuerte y muy importante, que va a ser atacado por los mogoles, que lo van a dominar. Y nosotros vamos, a partir de ese momento, pues vamos a ver que este reino maratha se desintegra y el imperio de los mogoles, como vimos, empieza lentamente su caída, y el imperio británico, que se había hecho presente a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales, pues cada vez, como vimos, tiene más dominio sobre el comercio de la India. Ya hacia 1858 los británicos instauran ya un imperio como tal dentro de la India, y ese imperio pues va a tener una presencia en todo el territorio, y digamos que ese imperio se va a instalar y va a dominar, y primero que todo ellos se instalan como colonizadores, y como colonizadores ellos se sienten superiores, ellos se sienten de una raza superior a los indios, y ellos quieren en esa misma medida imponer su cultura. Y dentro de esta imposición de su cultura, pues van a entrar todo lo que son las misiones de tipo, de las misiones católicas, las misiones protestantes, tanto inglesas como norteamericanas y aún alemanas. Entonces van entrando estas nuevas formas de religión que tratan de dominar todo el acervo religioso y cultural de la India, que era enorme. Era un acervo, como ya lo habíamos visto, hinduista, budista, a pesar de que los budistas ya habían salido realmente en masa del norte de la India. Y vamos viendo entonces hacia todo lo que es el siglo XVIII, es la dominación comercial, y en el siglo XIX ya vamos viendo pues toda la presencia cultural y estatal del imperio británico de la India. Entonces, como vemos, entran a través de la religión, ¿sí? De todas estas misiones catequizadoras que van a expresarse en la educación. Entonces la educación se vuelve una educación de valores cristianos, y es una educación donde la lengua inglesa y la literatura inglesas adquieren pues un peso enorme, ¿no? Los ingleses empiezan entonces a invadir, digamos, la India de escuelas, y es más, se van a crear también universidades. Ya desde 1835 la lengua inglesa se vuelve una lengua oficial. Y en 1858, después de la Revolución de los Cipayos, en 1857 ya el Imperio Británico ya se instala como un Estado imperial. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? Digamos, si bien los ingleses tienen una dominación de tipo cultural, religioso, desde el punto de vista político y judicial, ellos van creando las bases de lo que va a ser un Estado-nación. Y en esa medida, pues ellos van a crear poco a poco una constitución, ¿sí? Una constitución inglesa, y van a crear un funcionariado, es decir, funcionarios indios que han pasado por las escuelas inglesas y por la universidad inglesa, y que tienen un conocimiento muy grande del inglés, pero que también tienen como una visión política o judicial de lo que es el Estado, ¿sí?
Y para ello, pues se ha ido creando una clase media desde finales del siglo XIX, una clase media que ya está, una clase media instruida, donde encontramos maestros, abogados, hay comerciantes, hay latifundistas, que van creando una clase media que ya empieza a tener como una gran conciencia de su identidad india, ¿sí? Pero que tiene toda la referencia político judicial inglesa, y se van mezclando como estas dos vertientes, ¿no? Una vertiente muy inglesa con todos sus valores, pero también se va generando un nacionalismo hindú que reclama una presencia mayor al interior del Estado imperial. Entonces ahí vamos viendo entonces cómo desde el siglo XIX empiezan a darse una cantidad de leyes que van estableciendo los ingleses, la ley de las universidades, para crear universidades de posgrado, donde puedan formarse los futuros cuadros de la India que van a entrar paulatinamente a integrarse dentro del Estado británico en la India, ¿sí? Esto se va dando, mientras esto se va sucediendo a lo largo del siglo XIX, y cuando ya los ingleses empiezan a invadir la India con sus productos textiles, todo lo que son los textiles de Lancashire, y de que empiezan a quebrar a todos estos artesanos de textiles, de todo lo que eran estas telas indias tan finas, y empiezan a quebrarlos. Ahí cada vez esta situación económica y empieza cada vez más a producir como una rebeldía de la clase emergente india contra el Estado inglés. En, por otro lado, nosotros vemos entonces que mientras esto sucede, durante el siglo XIX se dan como dos tendencias, llamémoslas dos tendencias culturales, que van a entrar de alguna manera en conflicto al interior de la India. Por un lado están los nacionalistas seculares, que creen en un Estado laico, muy al estilo inglés, ¿sí? Un Estado laico. Y por otro lado hay otra tendencia mucho más tradicionalista, que cree más en una tendencia que recupera el hinduismo puro. Entonces, como vemos, estas dos tendencias, la racional universal y la tradicional, empiezan a veces a fundirse y otras a entrar en conflicto. Hay varios pensadores religiosos, como Dayananda, como Vivekananda, como Ramakrishna, que consideran que no son incompatibles tanto la tradición hinduista con las nuevas ideas de derechos civiles y derechos humanos y constitucionales que trae el gobierno, que trae toda la presencia británica en la India. Ellos consideran que de todas maneras sí es cierto que hay que acabar con una cantidad de costumbres supersticiosas británicas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, como por ejemplo el sati, cuando la mujer, una vez que el marido muere, tiene que quemarse también ella, lo que tiene que ver con los matrimonios arreglados, todo este tipo de tradiciones que atentan, como vemos, contra derechos humanos. Entonces ellos, si bien están contra el infanticidio y contra, como vemos, la quema de viudas, etcétera, ellos consideran que al mismo tiempo se puede recuperar toda una tradición vedanta, que era la primera, la tradición de los Vedas, y esto puede realmente compaginarse
con la tradición europea. Simultáneamente, nosotros cuando llegamos a finales del siglo XIX, también estamos viendo que se van creando como unos territorios donde, o sea, creando no, se van como consolidando unos territorios que son de mayoría musulmana, como son el Sindh al noreste, el Punjab hacia el noreste también, y en 1905 los ingleses dividen Bengala entre una Bengala occidental y una Bengala oriental. La Bengala oriental va a ser de mayoría musulmana y la Bengala occidental va a ser de mayoría hinduista. Entonces, en estas zonas donde vemos que hay una presencia mayoritaria musulmana, pues empieza a haber como una inquietud también de cómo rebelarse contra los británicos, pero al mismo tiempo pues existe el rechazo a todo lo que es la ideología y la mentalidad hinduista que realmente se contrapone totalmente a las creencias de la religión islámica. Entonces, estas regiones donde hay mayoría musulmana, inicialmente cuando finalizamos el siglo XIX y empieza el siglo XX, vamos a ver que el nacionalismo indio y esta naciente clase media india que lo conforma van a aprovechar una ley inglesa para crear el Congreso Nacional Indio. O sea, empieza a darse como el primer bastión de lo que será un Estado nacional indio, que es el Congreso Nacional. Allí vamos a ver que hay líderes como Nehru, que hablaremos de él con más detenimiento la próxima vez cuando entremos ya a ver todo lo que fue la lucha británica de Gandhi y de Nehru. Pero Nehru quiere integrar al interior del Congreso Nacional Indio a los musulmanes. O sea, los musulmanes consideran que en una democracia que es la democracia de las mayorías, ellos se encuentran en desventaja, ya que la mayoría de la población es hinduista y ellos apenas son constituyen un cuarto de la población india. O sea que ellos son una minoría grande, pero son una minoría. Y en esa medida, pues ellos ven que en un Estado democrático es poco lo que ellos muy poca la representatividad que ellos van a tener. Entonces ellos empiezan a tratar de crear como unos electorados especiales separados que van a ser los electorados musulmanes. Mientras que Nehru quiere que ellos se integren al Congreso Nacional Indio. O sea que como vemos ahí va a venir el conflicto grande al que vamos a asistir a lo largo de la primera mitad del siglo XX entre la lucha de estos islámicos que quieren una representatividad mayor y que van a llegar a proponer lo que va a ser la Liga Musulmana en 1905 y ya en 1930 ya van a querer tener una independencia islámica. Entonces, aquí encontramos ya el inicio de una situación que se va a hacer cada vez más conflictiva entre los electorados musulmanes que se reconocen por su pertenencia comunitaria y la manera como los indios a través del Congreso Nacional Indio quieren adaptar a los musulmanes dentro de este Congreso sin que existan de una manera separada. Esta va a ser entonces el inicio del conflicto que vamos a ver, ya que aquí va a haber toda una lucha a principios del siglo XX y a lo largo de la primera mitad contra los británicos, pero también una guerra civil literalmente entre islámicos e hinduistas. Entonces vamos a dejar aquí y continuaremos la próxima vez ya cuando entremos al siglo XX y miremos cómo se va a dar todo este proceso.